Un saludo nuevamente para todos. En esta ocasión pues trabajaremos matemática primero básico en la guía de autoaprendizaje en la unidad naranja. Y vamos a trabajar la sesión número 6. Veamos nuestros conocimientos previos. Y se nos presenta esta imagen en la cual se nos pide que nosotros busquemos los puntos que vemos acá en la imagen, y cada punto tiene una letra, ¿verdad? Y a nosotros se nos pide llenar el cuadro, llenar la base de datos que tenemos en nuestra guía de autoaprendizaje, ¿verdad? A los puntos nosotros le vamos a llamar vértices, ¿verdad? Entonces, si nos pidieran que dijéramos dónde encontramos al vértice A, entonces si nos damos cuenta, nos están hablando de este punto que tenemos acá. El vértice A se encuentra entonces directamente en la línea, ¿verdad? En este caso sería el 0 y está hacia arriba, que sería un 5 positivo, ¿verdad? Y se nos pide también en qué cuadrante está, si es cuadrante 1, cuadrante 2 o si es directamente un eje, ¿verdad? Entonces nosotros poco a poco vamos a ir descubriendo qué es un eje y cómo vamos a ir relacionando esto dentro de los cuadrantes. Luego tenemos en nuestros nuevos aprendizajes que tenemos un plano. A esta parte amarilla que les estoy mostrando le llamamos nosotros plano. Y anteriormente también hablábamos de plano cartesiano, que es donde aparecen los ejes. Acá vemos entonces que tenemos un eje horizontal al que nosotros le vamos a llamar eje de las X, el eje de las X, ¿verdad? Y luego tenemos también un eje vertical, en este caso al que nosotros le vamos a llamar eje de las Y, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo anterior, donde se nos pide que coloquemos el vértice A, vamos a decir entonces que se encuentra en el eje de las Y, ¿verdad? Y está a 5 positivos, o sea que está hacia arriba. Nosotros podemos ver que tiene nuestro plano, tiene un centro donde se cruzan las líneas. A ese centro le vamos a llamar origen, ¿verdad? Ahí nosotros ya vemos entonces que tenemos un plano cartesiano. Y anteriormente trabajábamos lo que eran los cuadrantes, y si ustedes se dan cuenta de este espacio para acá, tenemos un cuadro, ¿verdad? Al que le llamamos cuadrante, y contamos 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. En la ejercitación a nosotros se nos pide que ubiquemos todos los puntos que se nos están dando de referencia. Entonces, solo vamos a trabajar esta línea que tenemos acá, que sería el eje de las Y este sería el eje de las X, ¿verdad? A nosotros se nos pide que trabajemos, que tomemos como referencia a la iglesia. Entonces acá esta cruz nos va a dar la referencia. Entonces de acá hacia dónde tenemos que caminar y hacia arriba, ¿verdad? Solo es refrescarles un poquito la mente para que ustedes puedan trabajar lo que es la ejercitación en su guía de autoaprendizaje. Pasamos a la sesión número 7 y vemos nuestros conocimientos previos. Y dice ahí, identifique los vértices del perímetro de la figura 1 con una letra mayúscula, lo que estábamos viendo anteriormente. Luego dice, escriban las coordenadas de los vértices, las coordenadas, y nos hacen la pregunta, ¿qué entiendo por coordenada? Bueno, veamos acá, tenemos esta imagen, ¿verdad? Tenemos la figura número 1 que también aparece en nuestra guía de autoaprendizaje. Vemos entonces que tenemos un punto acá, y si nos damos cuenta dijimos que este era el eje de las y tenemos un punto, ¿verdad? Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que sobre el eje de la Y tenemos en el punto, nosotros acá, 1, 2, 3, 4, en el punto 4. Veamos el siguiente.
y tenemos acá 1, 2, 3. Tenemos, si nos damos cuenta acá, en el 1 positivo, porque ya lo tenemos acá, este sería la línea del 1, el 1 positivo, y tenemos el 3 positivo. Acá es donde se unen esta línea con esto. Si tratamos de hacer acá un cuadro, nos vamos a dar cuenta que aparece entonces este punto, ¿verdad? A ese vértice nos están refiriendo, ¿verdad? Que acá vamos nosotros identificando. Podemos colocar acá la letra A, acá la letra B, y dependiendo de lo que se nos esté pidiendo en la guía de autoaprendizaje, ¿verdad? Recordemos que estos son los conocimientos previos, es lo que usted conoce antes del tema. Luego tenemos nuevos conocimientos. ¿Y qué es un plano cartesiano? Y dice que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y cada cuadrante ubica las parejas ordenadas de la siguiente forma. Entonces veamos, en el cuadrante 1 tenemos más, más, en el cuadrante 2 menos, más, en el cuadrante 3 menos, menos, y en el cuadrante 4 más, menos. ¿Cómo es esto? Entonces veamos acá que tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos el cuadrante 1, que sería esta parte. Luego tenemos el cuadrante 2, que es esta parte, cuadrante 3 y cuadrante 4. Si se da cuenta, esto va contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? Que así debemos de colocar lo que son los cuadrantes. Entonces dice que en el cuadrante 1 quiere decir que en este espacio siempre las parejas nos van a quedar positivo, positivo. Porque si a mí me dicen ubique 3, ¿sí? 3 y 5. 3 y 5, no me están dando ningún menos, me están diciendo 3 y 5. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar en el eje de las X, acá el primer número, eje de las X. Me dijeron 3, muy bien, ya ubiqué el 3. Y me dicen 5, entonces me ubico 3 y 5, me están diciendo acá. Entonces acá, y si usted se da cuenta, positivo, positivo, positivo hacia adelante, positivo hacia arriba, ¿verdad? Ahora veamos el cuadrante 2. Me están diciendo que en el cuadrante 2 voy a trabajar negativo, positivo. ¿Por qué negativo? Porque cuando voy a buscar el primer término, siempre lo voy a buscar en el eje de las X, o sea, de manera horizontal. Siempre voy a iniciar de manera horizontal. Entonces a mí me pueden decir menos 4, muy bien. 1, 2, 3, menos 4 acá. Y me pueden decir más 2, muy bien, menos 4, me ubico acá en menos 4, más 2, 1, 2. Entonces voy a tratar de ubicarme en este. ¿Eh? Esta sería la pareja que me están diciendo, pero me están dando menos, que me ubico acá, primero en el eje de las X y luego en el eje de las Y. Menos 4 y 2 positivos. Entonces acá me quedaría, veamos acá, ¿verdad? Donde podamos trabajarlo. Si me dicen menos 2 más 5, menos 2, entonces voy a colocarme acá 1, 2, más 3, más 3. Entonces tengo acá 1, 2, 3. Acá quiere decir que acá quedaría mi vértice. Acá quedaría el punto donde se une el menos 2 más 3. Luego dice que en el cuadrante 3 solo quedarían positivos, negativos. ¿Por qué solo negativos? Porque si trabajamos primero lo que son es el eje de las X, acá me pueden decir menos 2, menos 3. Miren, menos 2, acá tengo menos 2, menos 3, menos 3, acá tengo menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Quiere decir que entonces me ubico en este espacio. Acá en esta esquina entonces voy a colocar mi vértice. Menos y menos. Entonces en el cuadrante 3 siempre voy a ubicar solo los negativos. Menos y menos.
podemos observar algo acá, que los números positivos van hacia arriba y hacia adelante, y los negativos van hacia abajo y hacia atrás. Luego en el cuadrante número 4 me dicen que van positivos y negativos. Me dicen 4 positivos, muy bien, ya estoy en 4 positivos, más 3 negativos o menos 3. Entonces coloco acá menos 3 negativos, menos 3 acá. 4 menos 3. Entonces me estoy ubicando en esta línea y en esto, ¿verdad? Entonces para que vayamos nosotros trabajando esto, que más adelante pues nos van a pedir los ejercicios, entonces debemos de trabajar muy bien esto. Conocer entonces que tenemos en el cuadrante 1 positivo, positivo, cuadrante 2 negativo, positivo, cuadrante 3 los dos son negativos y en el cuadrante 4 hay positivo y negativo, ¿verdad? Y recordarles nuevamente, hacia adelante positivos, hacia arriba positivos, hacia atrás negativos, hacia abajo negativos, ¿verdad? Luego pasamos entonces a la sesión número 8 y tenemos nuestros conocimientos previos. Y dice, a don Manuel le solicitaron realizar una gráfica, ¿verdad? Entonces, que él registre la cantidad de agua del río, ¿verdad? Lo que se pudo contabilizar. Y queremos, pues, ver de qué manera lo podemos representar en una tabla. Entonces, se nos dan estas cantidades, ¿verdad? Que en el año 2009 fueron 15.000 litros, en el 2010 18, en el 2011 21, 2012 27, 2013 32. Esta es la tabla, ¿verdad? Ahora dice que la podemos ubicar, ¿verdad? En nuestros conocimientos previos nos piden que ubiquemos, entonces vamos a tratar de ubicar. Y dice, ¿qué valores colocamos sobre el eje X? Recordemos que el eje X es horizontal. También nos preguntan, ¿qué valores colocamos sobre el eje Y? O sea, de manera vertical. Y luego nos dicen, ¿qué parejas XY, dependiendo de los ejes de acá, se forman de la tabla 1, o sea, de la tabla que tenemos acá? Entonces nosotros vamos a tratar de ir resolviendo esto. Dice, representa los años en el eje X, o sea que vamos a representar los años acá, 2009, 10, 11, 12 y 13. Y los miles de litros en el eje Y, y lo tenemos acá, ¿verdad? Tenemos 15, 18, 21, 27 y 32. Y si nos dicen de que nosotros nos damos cuenta acá en el eje X, vamos colocando los años, y en el eje Y pues colocamos los litros. Y si nos piden que trabajemos una pareja, veamos que en el 2009 fueron 15.000 litros. Y acá, en este espacio donde se une, ahí le llamamos nosotros vértices. Entonces ahí nosotros ya empezamos a formar nuestra pareja al momento que unimos el año y la cantidad de litros que se nos están dando, ¿verdad? Recuerden de que esto es para que ustedes vayan tomando una idea y que puedan ir llenando pues lo que se le pide en su guía de autoaprendizaje. En la sesión 9 tenemos los conocimientos previos y dice, si trazas la figura 1 en el plano cartesiano de tal forma que el centro de la figura sea la coordenada 0, 0. Entonces, cuando nos dicen 0, 0, nosotros vamos a ir entendiendo que estamos dentro del eje directamente, ¿verdad? 0, 0. Entonces, tenemos acá nuestro plano, ¿verdad? Recuerden de que este punto es origen, ¿verdad? Estamos ahí directamente. Entonces, se nos pide que trabajemos de esta manera. Y dice, a cada punto en el plano cartesiano se le puede asignar un par de números, que son sus coordenadas cartesianas. Siempre va la X primero, luego va la Y. El primer número es la coordenada en X y el segundo número es la coordenada en Y. Entonces nosotros vemos acá el ejemplo que se nos está dando, ¿verdad? Que se nos pedía acá, que debemos de trabajar. Si nos damos cuenta, entonces estamos nosotros trabajando lo que es positivo, porque estamos hacia arriba, estamos trabajando dos positivos hacia arriba. Luego tenemos que trabajamos, a partir del origen estamos trabajando nosotros hacia abajo
y es un menos 3, ¿verdad? Hacia arriba es menos 2, hacia abajo es menos 3, ¿verdad? Estamos, si ustedes se dan cuenta, acá trabajamos esta pareja que es menos 3 y 2 positivos. Y como dice que vamos a trabajar primero las X, entonces sería acá este 2 positivo que se une o se topa con el menos 3 que tenemos acá. Esta figura es la que nos aparece en nuestra guía de autoaprendizaje y nosotros tenemos entonces que estamos pasando sobre el menos 3 y estamos formando esta figura, ¿verdad? Nos damos cuenta entonces que tenemos puntos. Acá el punto está en 2 positivos y tenemos un 3 negativos. Y necesito por favor que usted en su cuaderno pues trabaje y me diga qué va primero, el 2 o el 3. Y acá en este punto, ¿qué va primero? ¿El 3 o el 2? Recuerda que siempre vamos a trabajar el eje de las X y luego trabajamos el eje de las Y, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar sobre la X. Es lo que se nos pide en esto de lo que son los conocimientos previos. Y si se dan cuenta, hemos asociado los nuevos conocimientos con los conocimientos previos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir viendo, si es la X, entonces voy a trabajar X acá y primero voy a colocar el 3, le coloco una coma y bueno, voy a ir trabajando lo que se me esté pidiendo en los conocimientos previos. Llegamos a la sesión número 10 y en los conocimientos previos, pues a nosotros nos dicen que observemos y que establezcamos una regla y acá es de pensarlo un poco, ¿verdad? ¿Qué relación hay acá? Me dicen 1, 2, 3 y 4 y acá 2, 5, 10 y 17. ¿Qué relación tengo acá? ¿Verdad? ¿Qué relación tengo acá? ¿Qué puedo hacer acá? Puedo sumar para que me dé este número. Puedo multiplicar para que me dé este número. Puedo jugar con estos. O puedo establecer una regla acá. Puedo sumar esto para acá, ¿verdad? Luego sumar esto acá. ¿Cuánto me da? Si puedo sumar esto, esto y esto, ¿cuánto me da? Bueno, ahí les dejo la inquietud para que usted pueda ir viendo qué puede trabajar, pero es importante que usted puede trabajar con sumas, resta, multiplicación, división. Lo importante es que encuentre un porqué de estos números, ¿verdad? Y como le repito, usted puede sumar, puede restar, puede unirlos para ver exactamente qué es lo que puede trabajar acá. Y en nuestros nuevos aprendizajes, entonces tenemos un tema al que le vamos a llamar correspondencia. Y dice que la correspondencia se presenta a menudo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos. Dice, a cada libro de matemáticas le corresponde un cierto número de páginas. O sea, todo libro va a tener sus propias páginas donde yo le digo, trabaje la página número 35 y usted va y busca, o sea que hay una correspondencia, ¿verdad? Cada página le corresponde un número. También dice, a cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento, o sea, se nos ha asignado desde el momento que nacemos una fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos nosotros correspondencia. Dice que para representar la correspondencia entre conjuntos se emplean las funciones, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en mente, que para representar la correspondencia pues vamos a emplear funciones. Y luego pues en la ejercitación vamos a ver nosotros lo que se nos pide, ¿verdad? Que trabajemos y acá tenemos dos conjuntos, el conjunto D y el conjunto E. Y si nos damos cuenta, en el conjunto D aparecen nombres, Ana, Luis, Sergio. Y en el conjunto E aparecen apellidos, Pérez, López, Río. Y acá nos dan una breve explicación y dice la correspondencia F entre los conjuntos D y E se lee así. A cada persona del conjunto D le corresponde un apellido del conjunto E.
Entonces quiere decir que hay una correspondencia. Ana Pérez, Luis López, Sergio Ríos, o sea que corresponde. Podría darse también Ana López, Luis Ríos, Sergio Pérez. Si recuerdan la clase anterior, hemos trabajado lo que son los diagramas sagitales, el diagrama sagital. Entonces podemos trabajar, dice, ¿verdad? Podemos representar a través de un diagrama sagital esta correspondencia. Recuerdo que también trabajamos los conjuntos con colores y trazamos unas flechas uno a uno, ¿verdad? Entonces usted puede jugar con estos nombres y apellidos para trabajar lo que es un diagrama sagital. Hasta acá lo que es la segunda semana de nuestra guía de autoaprendizaje.